Bueno, pues ahí estamos en otra ocasión especial, otra ocasión casi monumental, donde uno de los más apreciados investigadores que hoy en día tienen la ufología o la guapología, eh, viene a visitarnos porque, vamos, es una persona no solamente que comparte conocimientos, sino que además es tremendamente accesible. Muchas gracias, Manuel Carballal, por venir a Clave 45. No, como siempre, gracias a vosotros por invitarme. Teníamos un chiste fuera de micrófono, que lo comentaré aquí también en micrófono, que era que si por David y por mí fuera, nosotros te hacíamos un canal de podcast llamado El Canal de Manu. Porque... yo son los programas que más disfruto. Cada vez que viene Manu Carballal, yo lo disfruto como un enano, la verdad. Y esto supongo que lo oyes de mucha gente, ¿verdad, Manuel? No, eso se lo diréis a todas. Vamos, que... Venga, que yo también te escucho por ahí, por el Centinela del Misterio, y te escucho por otros lados, y bueno, tú siempre caes bien en todos lados, ¿eh? Claro, por eso tengo el club de Jamaos que tengo, porque caigo bien en todos lados, efectivamente. Esto también lo estábamos comentando antes, a micro cerrado. Sí, bueno, estábamos diciendo que a Manuel de repente... ¿Dónde entraste? ¿Fue en YouTube o fue en Facebook que te salieron como 17 seguidores fanáticos? Sí, yo creo que debería haberme dedicado a la psiquiatría y tendría la consulta petada. De eso que David llama Jamaus, que a mí me parece una expresión preciosa, me parece pura poesía, y que es la pura realidad. No se suele hablar de esto porque nos incomoda, pero un día sería bueno hablar de la cantidad de personas con trastornos mentales que acaban en el mundo del misterio. Bueno, pero a ti estos que te salieron nuevos, ¿de dónde te salieron? ¿En qué red social? Me refiero, ¿fue en YouTube? ¿Fue por Facebook o por otros lados? O sea, en todas. Espérate, porque estaba haciendo una recopilación y la tengo por aquí. Y en Facebook, por supuesto, en los comentarios de la página del Ojo Crítico, por ejemplo, en Twitter además me banearon hace poco porque se me ocurrió responderle a uno y nos pusimos a competir a ver quién era más chulo y más mal. Y claro, siempre gano yo, lógicamente. Y no, por todos lados, en los comentarios de la página web, pero además, claro, yo antes entendía por qué la gente me ponía a parir. Y además lo asumía, porque si yo escribo un libro sobre Castaneda crítico, pues es normal que los seguidores de Castaneda me pongan fino, lo entiendo. Que me pongan fino los seguidores de Humo, que son para mí los más irracionales. Perfecto. Que me pongan verde los seguidores de Angermain, de Andrés Ballesteros, de Ricardo Schiaretti. Bueno, la lista es bastante larga. Pero ha llegado un punto, y yo creo que es por la política del rumor, del cotilleo, del corre y dile, del yo sé una cosa que tú no sabes, que se da mucho en los círculos, en los congresos y demás. Pues yo sé una cosa de Benítez, pues yo sé una cosa de Carballal. Y entonces esos rumores, esos cotilleos, y ahora sobre todo en las redes sociales, van creciendo y creciendo, y lo que en principio era que habías atropellado a un perro yendo a una investigación, al final se convierte en que eres un asesino en serie y que vas matando gente por ahí. No es coña, esto lo digo en serio. Sí. Y vamos, si os leo de los últimos días, me voy a dedicar a copiar todos tus libros, os juro por Dios que estoy leyendo literalmente, y los voy a compartir con todo el mundo. Eres un chuli de maricas, plagiador y frauduloso, farsante. Castañeda es un falso, pero usted es un criminal. Este es de Facebook. Ya te gustaría llegarle a Iker Jiménez a la suela del zapato. Tus libros que los lean tus lectores, entre los que yo no me encuentro ni me encontraré. Este es de Twitter. Este tipo, refiriéndose a mí, es un tío impresentable, un tipo lleno de vanidad, un ego narcisista enfermo que dice investigar y destruir las sectas, pero no ha investigado nada. Estoy casado con una tía medio mora que se llama R, a la que tengo encerrada en casa. Voy de matar como en realidad soy. Soy un machista lleno de complejos que va de progre por la vida, que se quedó varado en el pasado, sin ideas y que no investiga. Tócate los cojones. Wow. Bueno, o sea, es que puedo estar horas leyéndose. Carballal lo ha vuelto a hacer, parece endiosado intelectualmente, escribe un libro, se mete con Laura Falcó y con Josep Guijarro, porque el testigo de un caso ha reconocido que mintió. Pues claro, tío, se ha reconocido que mintió, ¿para qué coño sacas el caso? No sé. Bueno, en fin.
Es que es Dios lo que tengo aquí, es acojonante. Y esto es de los... Porque he estado una temporada sin acceder a redes y cuando he entrado he flipado con lo que me estaba esperando. Pero esto a mí me pasa como cuando en nuestro foro se leen lágrimas de facha, yo me alegro, quiero decir, por eso es que hemos hecho el trabajo bien. Yo no sé si es que si te vienen todos estos jamaos es sintomático de que tú has hecho un buen trabajo porque le ha dolido a gente. Mira, ayer subo un vídeo y a los 5 minutos aparece tu amigo David, el policía nacional. Hostia. Este tío es policía nacional. Que te den por culo, chino. Tú eres parte responsable, hijo de puta del CNI. Y el chico un chino del Pichichín con tu colaboración. Es que yo es que como no entiendo de qué hablan, claro, a esto no les puedo contestar porque es que no sé de qué cojones me están hablando. Ese era de YouTube, ¿verdad? Que te había hecho toda una serie de vídeos. Ese en el metiéndose programa... contigo, sí. En el programa que hicimos con Manu Carballal, y yo lo subí a YouTube y tal, él me contestó en YouTube, me puso unos enlaces y entonces a partir de ahí le empecé a seguir, que le seguía yo, y él subía unos vídeos, los borraba, los volvía a subir, los mantenía un día o dos y hablaba unas cosas que yo me quedé flipando. Y de hecho le hice un pequeño vídeo yo contándolo en YouTube, en Pites de Grau y tal. Y le pregunté por Manu Carballal y es un jamao, pero... O sea, y habla del Chin Kung o algo así, ¿verdad? Sí, de las dotes del Chin. Por Dios, te doy mi palabra que no sé ni qué coño es eso. Y este tío, cada vez que yo subo un vídeo al canal del Ojo Crítico de YouTube, da igual que sea un programa de Jiménez del Oso, que sea una conferencia de Germán de Argumosa, que sea un tráiler de un libro nuevo, da igual. De repente tengo 10, 20, 30 o 40 comentarios de este tío. Comentarios contándome cosas que no entiendo, porque además yo creo que está un poco mamado cuando se pone a escribir y no te crea bien, o eso, o habla en humita. Bueno, a ver, aparte... En el vídeo, los vídeos que él pone, publica, se le ve que es una persona que tiene problemas, que tiene algún trastorno, que tiene de esto de que es paranoias o cosas así, se le ve que tiene un problema. Entonces yo por eso tampoco incidí ni me recreé en el personaje, pero sí. No, David, es que no es ninguna coña, ¿eh? Este tío es funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Pero o sea que tiene placa, ¿no? No lo sé, yo tengo su número de placa, porque me lo ha dado. Su número de placa y es real. O sea, este tío es funcionario de la Policía Nacional. Y este tío, hace no mucho, se plantó en el gimnasio de un colega mío en Santiago de Compostela, que el pobre chaval, el pobre Carlos, va a abrir el gimnasio y se encuentra ya un colgado diciendo: ¿dónde está Carballal? ¿Dónde lo tienes escondido? Claro, y el pobre chaval me llama... Está debajo de la lona. ¿Qué me manda? O sea, no, hay gente muy trallada y muy peligrosa. No, es peligroso, sí, porque se le puede cruzar y puede hacer una barbaridad. Sí, de hecho ya te ha pasado alguna vez, o sea... Ya sabes que si aparezco un día en una cuneta con 2 tiros en la cabeza, pues este es el primer candidato. Es que eso es lo triste, porque dices tú, joder, si me ataca alguien, que me ataquen los hombres de negro, o que me ataque la CIA o el FBI, no es un jamao que está como una cabra y... Si yo no pido tanto, David, yo pido que si me atacan, entender por qué. Porque no entiendo qué es lo que quiere este tío. Es que no entiendo. Me dice: déjate de investigar mierdas de ovnis y de Castaneda, investiga el Kunchin Chung, y Chung Kunchin, que los chinos me bloquean telepáticamente. Yo investigaré lo que me salga de los huevos. ¿Cómo voy a investigar lo que me salga? Sí. Oye, mano, que eso es un tema recurrente en toda la gente cuando alcanza un pequeñito nivel de misterio, ¿no? Y tiene ya unos cuantos seguidores, entre los que incluimos este programa. En el muro nunca falta, episodio tras episodio, los 2, 4, 6 comentarios de: bueno, en vez de andar investigando esa tontería de tema que sacasteis hoy, ¿por qué no investigáis este otro? ¿No? Y yo, hostia, qué bien, trabajamos la comisión aquí, qué bueno. Sí, este que dice que dice Manu, que se le ve que tiene esquizofrenia o que tiene paranoia o que tiene cosas así, se le ven los ojos y además sale fumándose unos porros en sus vídeos. O sea, pero bueno. Ya te digo yo que no es el peor, ¿eh? La mayor cantidad de odio, pero vamos, indiscriminado, lo he recibido de los seguidores de Humo. O sea, es alucinante que en el año 2022 todavía haya peña que considere Humo una religión y que reaccione con una violencia y con un odio y con una agresividad que no os podéis imaginar, es acojonante. O sea, que yo lo único que digo es que mi opinión es que Humo es un fraude. Si estoy equivocado, yo lo reconozco, pero tío, dame algo, enséñame algo que pueda agarrarme. Es que esta entrevista que te vamos a hacer ahora, ¿no? Va a salir como 2 o 3 semanas después del monográfico que he hecho yo sobre alienígenas ancestrales, ¿no? Y vamos, o sea, me encantó el poder estar leyendo las actas del fraude que hizo en Suiza el Däniken y cómo el juez lo manda
a hacer una revisión psiquiatra y el psiquiatra dice, este tío tiene toques narcisistas y toques psicopáticos, ¿no? De Däniken, que lo llevan a escribir como escribe. Y esto está constado en actas judiciales, ¿no? Vamos a ver la de odio que nos cae, ¿no? Entre el programa que saqué yo y el tuyo que vaya a salir sobre los seguidores de los aliens ancestrales. Y hay que hacer el de humo, ya para completar el círculo, hay que hacer un día el de humo, para que nos odien más. Oye, es cierto que David me lo está pidiendo desde hace semanas. Sois unos cabrones. Además, por cierto, tengo el ojo crítico que hablabas de humo, el recopilatorio, que lo tengo por ahí, y es fascinante, sí. Tío, eso es una joya. Eso algún día, cuando te jubiles, te pagarás un viaje a la Manga del Mar Menor solo vendiendo eso, ¿eh? Porque eso hay muy poquitos ejemplares y eso es un incunable. Y ahí está todo el... Me daría pena venderlo, solamente en caso de necesidad. Es que me gusta recopilar eso. Yo soy como una urraca y que voy recopilando. Oye, ¿qué me vas a contar? Si yo voy a tener que empeñar el coche para poder seguir comprando libros. A ver, hoy venimos a hablar de WAPs, ¿verdad? Bueno, como siempre, hablamos de lo que nos sale de los huevos. Pero eso es lo bueno, eso es lo bueno. Hombre, yo quiero parecer un programa serio, Manu. Quiero parecer que tengo dirección. Lo sufro mucho por vosotros, porque sé que os lo curráis, que preparáis la escaleta, los temas, que os leéis los libros, que es acojonante, que nadie lo hace. Es paranormal, luego dicen que lo paranormal no existe. Oye, hay gente que habla de libros y antes se los lee, eso es una anomalía. Sí. Es que a mí no leerme el libro me parece una falta de respeto y más hacia ti, o sea, quiero decir, si puedo leérmelo, de hecho me ha llegado ayer, o sea, me lo he corrido, lo he estado leyendo entre ayer un poquito y hoy, me lo he ventilado y lo he devorado, me ha fascinado. Y hay mucha información aquí, hay muchas cosas que o que yo intuía o que sabíamos un poco y tal, pero claro, ponerla sobre papel con nombres, con los modelos, con todo, me parece un trabajo acojonante, que además tú dices en el libro que era un trabajo que este libro es del 95 o del 90 y tantos, que lo has sacado otra vez. Este libro tiene una historia muy cachonda porque la raíz, digamos, el esqueleto, es de 1995, es verdad. A mí un día me llama Jiménez del Oso y me dice que, claro, a mí me llamaba Jiménez del Oso y yo ya automáticamente me caía de rodillas, ¿no? Venerando el teléfono, lógicamente. Y yo con las colecciones de Jiménez del Oso publiqué 5 títulos. Este es uno de ellos. Que, por cierto, nunca cobramos ninguno, nada, ni cero, ni una peseta. Que luego los subnormales estos del MEO dicen que nos forramos. Yo no cobré ni un duro por ninguno de esos libros. Pero para mí era un honor escribir en una colección que presidía Jiménez del Oso. Pero con este libro... Sí, claro, es que esto mucha gente no lo sabe y lo cuento en el prólogo. Además, es que fue muy cachondo porque en esos 5 títulos hay uno que me firman como Manuel Caballar y luego hay otro que me firman como Manuel Carvajal. O sea que ni siquiera... Pero que tampoco pasa nada, que a mí me la sudaba. A mí el hecho de poder publicar en una colección de Jiménez del Oso ya pagaría, vamos, por, sí, pero que por eso. Porque yo, claro, puede haber mayor insulto por parte de una editorial que no ponga bien el nombre del autor. O sea, ahí lo dejo, ¿eh? Hay un título, hay una putada mayor, y es que venga Javier Sierra de un congreso de ufología en Italia y me traiga un ejemplar de uno de estos libros, del de Secuestrados por los ovnis, y me lo regale para felicitarme por la traducción al italiano. Y yo le digo, ¿pero qué traducción al italiano, Javi? ¿De qué me hablas? Coño, tío, tú has publicado Sequestrati da Gliufo en Italia. ¿Pero qué dices, tío? Que no sé de qué estás hablando. Es que los hijoputa habían vendido las colecciones a otros países y no es que nos paguen, que es lo de menos. Es que ni siquiera nos lo decían. Coño, a ti te gustaría saber que te han traducido a otro idioma, ¿no? Pero esto era la editorial, ¿no? No era el Jiménez del Oso. A ver, tienes que explicarme cómo funcionaba esto. ¿Para quién trabajaba Jiménez del Oso en su grupo editorial? No, a ver, no era su grupo editorial. Había una editorial que contrata a Jiménez del Oso para poner su cara en la portada, como hicieron muchas, pues como, yo qué sé, como si ahora Cristiano Ronaldo o Iker Jiménez anuncia con dos. Imagínate. ¿Y qué editorial era esa de aquella? Contrastes, ¿ok? Contrastes. Menudos trastos, sí. Contrastes. Y entonces, claro, a ver, cuando a ti te publican un libro, que aunque no te paguen, que es lo de menos, pero joder, por lo menos que salga bien tu nombre, ¿no? Estaría guay que si te traducen a otro idioma, que te lo digan.
Pero yo tuve 2 anécdotas con esa colección, que lo comento en la introducción de WAPS, El Secreto. Una es esta de que me enteré por Javier Sierra, que me trajo un ejemplar y yo flipaba cuando lo vi. No me lo puedo. Ajá. Si es el mismo libro, coño. Sí, te publicaron en Italia y tú sin saberlo. Claro, y otro fue en Testigos de Élite, OVNIs Testigos de Élite, que es un estudio sobre los casos OVNI protagonizados por pilotos, controladores y radaristas, el primer estudio sobre un universo de 645 casos. Ahora ya llevo recogidos más de 1.500, pero en aquel primer estudio era 645. Y lo cachondo es que en la portada el autor del libro aparece como Manuel Carvallal, ¿no? Yo reconozco que soy un poco yegua, un poco equino, pero bueno, Carvallal es otra cosa. Yo creo que es de la famosa familia de los primos, ¿no? El Carvajal, el Carvallal y ¿cuál es el tercero? Carvallal. El Carvallal. Pero en un viaje a México, además muy cerquita, yo había quedado con Jaime Maussan, todos tenemos un pasado, lo siento, había quedado con Jaime Maussan en su productora, y muy cerquita de la productora de Maussan, en México DF, me encuentro en una librería un ejemplar de Testigos de Élite. Coño, te hace ilusión, dices, hostia, qué guay, tío. ¿Y ese quién lo escribió? Estoy en México, y ese estaba bien escrito. Ahí estaba como Manuel Carvallal, con lo cual habían sacado una edición para América Latina, pero tampoco me habían dicho nada. Sí, esas son las anécdotas. Bueno, pero para no enrollarme, en el caso de OVNIs, de WAPS, El Secreto, yo lo había titulado OVNIs, El Secreto, Historia de la Aeronáutica No Convencional. Ese es el libro que yo envié. Y cuando al cabo de unos meses ya me avisan, oye, que ya sale tu libro, porque esto era una colección creo que era la nueva biblioteca de temas ocultos o algo así. Cuando yo me voy a mi kiosco de confianza en Betanzos, en La Coruña, para comprar, bueno, los compré todos, ¿no? Pero me tocaba a mí, salía el mío, veo el libro, veo que está firmado por mí, pero en vez de titularse OVNIs El Secreto, se titula OVNIs y Pilotos. Y digo, ¿pero qué mierda es esta? Si no hay ni un puto caso de pilotos, ¿por qué los llamamos pilotos? ¿Esto qué es? Y ya lo que me cabreó de verdad es que cuando empiezo a verlo, habían desaparecido todas las fotos, habían desaparecido varios capítulos, entre ellos uno que para mí es clave, que es un informe, una pericia que hicimos con un historiador aeronáutico sobre la milonga de los ovnis del Tercer Reich, que es un tema que sigue estando muy de moda. Ahí hicimos un trabajo, yo creo que único, investigando la pista de quién inventó esto de los ovnis nazis, y todo eso había desaparecido, no estaba, ¿no? Pues claro, yo llamé a Abelardo Hernández, que era el coordinador de la colección, le digo, pero tío, pero macho, pero ¿cómo tituláis esto OVNIs y pilotos si esto no va de pilotos iba a Testigos de Élite, no esto? No, joder, tienes que perdonar, es que fue Contrastes, la editorial, que a última hora cambió los ferros, no sé qué, pero ¿y todas las fotos? Porque es un libro, si David lo ha visto, es eminentemente gráfico. Porque si yo te describo las cosas que se ven ahí, no te las vas a creer. Si yo te digo que los platillos volantes existen desde 1917, 30 años antes del caso Arnold, y que son platillos volantes, que son máquinas voladoras de chapa con tornillos metálicas, claro, si no lo ves dirás, bueno, ya se le fue al Carvallal la pinza. No, todo eso es real, está documentado. Entonces, la verdad es que me cabreó mucho, tanto que hablé con Más Allá, con la revista Más Allá, y les pedí que publicasen una nota diciendo que el autor renegaba de este libro, que no quería saber nada de él, porque era un fraude, porque no era un libro que hablase de ovnis y pilotos, que era otra cosa, y que además habían desaparecido todas las pruebas gráficas que demostraban lo que yo decía, ¿no? Y hace unos meses, en La Rosa de los Vientos, con Silvia y con Bruno, estuvimos hablando de este tema, y entonces se me ocurrió, coño, pues sería una buena idea recuperar ese libro, pero ya el libro real, el libro completo, con toda la información que se omitió, y con unos anexos sobre cómo está el tema hoy en día, en el año 2022. Y esa es la historia de este libro. Fascinante. Te quiero hacer una pregunta. La conexión que tú hiciste de ovnis antes de Kenneth Arnold,
es de aquella, en los años 90, en el 95, cuando empezaste a hilvanar este libro, ¿no? ¿A ti se te había ya ocurrido enlazarla con los famosos airships o todavía de aquella esto no era vigente y no tenía la conexión? No, la verdad es que fundamentalmente esto vino de una serie de experiencias muy raras. Joder, es que yo entiendo que al final la gente diga, bueno, es que este tío se lo inventa, esto no puede ser. Hubo una serie de cosas que ocurrieron a finales de los 80 y principios de los 90, coincidiendo, que tú seguramente te sonará, con la historia de Paul Benovich en Estados Unidos. Ajá. O sea, un tío que es intoxicado por las agencias de inteligencia norteamericanas para desinformar a la comunidad ufológica, y que acaba tan mal que termina suicidándose. O sea, el tío acaba muerto, el Benovich, por toda la historia del Área 51 y demás. Bueno, pues en España ocurrieron y siguen ocurriendo historias que ya van mucho más allá de los ovnis, de la hipótesis extraterrestre, que se adentran en el mundo de la inteligencia y del espionaje y de las SIOP, de las operaciones psicológicas, que hacen de repente verte metido en una situación que parece que estás en una puta película de espías, que es lo que me ocurrió con Jefferson Sousa, por ejemplo, que le dedico un capítulo, o es lo que me ocurrió con Javier Esteban, que luego terminó en el movimiento escéptico, que tiene cojones, otro charlatán, que también le dedico otro capítulo. Hace poco volvió a ocurrir con un sinvergüenza que ha puesto a la venta en Amazon un libro supuestamente escrito por uno de los oficiales del Mando Operativo Aéreo del Ejército del Aire Español, responsable de la desclasificación OVNI. Esto es lo que te venden en la sinopsis en Amazon. Claro, yo como soy gilipollas y me lo leo todo, pues me compro el libro. Y cuando me leo el libro, cuando llego al capítulo de las abducciones y empiezo a leer, digo, pero coño, si esto lo he escrito yo. El tío cogió un artículo mío de abducciones y lo metió en el libro. Y entonces ya me pongo a comparar esto del libro con otros artículos publicados, y este sinvergüenza lo que hizo fue bajarse de internet una serie de artículos, pegarlos, meter que esto lo había escrito un oficial de inteligencia del MOA que tenía cáncer y a punto de morir, revela la verdad de los ovnis, y te lo están vendiendo en Amazon. Tío. Vaya tela. El problema de los ovnis es que todo el mundo saca de los ovnis lo que quiere. Y como es un tema tan inmenso, tú puedes sacar el partido que quieras. Pero bueno, por no irme de madre, cuando yo me encuentro con ese punto de intersección entre el mundo de la inteligencia, el mundo de la aeronáutica militar y el fenómeno OVNI, es cuando empiezo esta investigación de lo que estamos hablando. Yo tengo muchas preguntas. Empieza, David. Yo lo primero es sobre... una de las cosas que empiezas con el libro es con los Foo Fighters, ¿no? El mito, realidad de los Foo Fighters. Yo siempre había oído que sí, que había luces durante la Segunda Guerra Mundial, pero que los nazis o los alemanes pensaban que eran de los aliados y los aliados que eran de los nazis, y que al final no se sabía lo que era, y que es un poco donde empieza todo esto de la causística OVNI. Y sin embargo tú ahí das como... dos o tres datos o dos o tres posibles, más que posibles, de lo que son. Entonces a mí me ha fascinado que de repente es como... claro, es que importantes, sí. Hay dos formas de investigar, supongo. No sé, tú puedes quedarte con el relato del testigo o puedes intentar descubrir qué es lo que hay detrás del relato del testigo. Entonces, yo cuando me encuentro con el tema de los ovnis en la Segunda Guerra Mundial, que además es un tema que ahora he retomado con mucha más intensidad, porque he descubierto que el inventor de los ovnis fue un voluntario de la División Azul español en la Segunda Guerra Mundial. Este fue el tío que inventó la ufología, probablemente a nivel mundial. Entonces me he vuelto a meter en todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero en aquella época... lo cual me reconforta, porque significa que aunque fuera un jovencito imberbe e inexperto, pues hombre, más o menos tenía las ideas un poco claras. Lo que se me ocurrió es acudir a historiadores aeronáuticos especializados en la historia de la aviación alemana en la Segunda Guerra Mundial, que creo que es lo lógico si quieres hablar de fenómenos aeronáuticos en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces uno de ellos, un tipo que tiene publicados un montón de libros, Justo Miranda se llama, se convirtió en mi
mi mentor en este tema. Justo Miranda, él es funcionario de carrera, de profesión, pero su pasión es la historia de la aeronáutica alemana durante la Segunda Guerra Mundial, es su especialidad. Entonces, ha publicado, no te sabría decir, igual 15, 20, 30 libros, imagínate, sobre historia aeronáutica, sobre las cosas que volaban de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me abrió un mundo nuevo. Claro, cuando yo le iba a consultar los casos de los Foo Fighters, los avistamientos de los aliados y de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, claro, el tío me empezaba a hablar de máquinas, de diseños, de aparatos de los que yo no había oído nada, lo oí después, porque luego se puso de moda el tema de los platillos volantes del Tercer Reich, que es un puto mito propagandístico, político, no es otra cosa, es utilizar la ufología para hacer propaganda política, que es un tema muy interesante, pienso yo. Y entonces justo no solo me empezó a sacar, a sepultar en documentos y en diseños y en planos y en libros y en informes, sino que me permitió asistir, que yo recuerde, por lo menos en una ocasión, a una reunión, que a ver, que esto tampoco es ninguna cosa conspiranoica, o sea, era una reunión de un grupo de expertos militares, historiadores, que estaban especializados en la Segunda Guerra Mundial, pues que hay muchos de estos, pero que ahí de repente te encontrabas capitanes de fragata de la Armada, te encontrabas tenientes generales del Ejército de Tierra, te encontrabas pilotos del Ejército del Aire, o sea, gente de un nivelón, claro, que yo flipaba y que a mí supongo que me permitieron acceder a aquella reunión porque me vieron inofensivo. Ya, mira, este es un amigo mío gallego, un chavalito, hay un crío que ni se afeitaba. Y claro, yo ahí flipaba con las cosas que contaban sobre las armas, sobre toda la tecnología que se desarrolló gracias a los ingenieros alemanes, que después de la Segunda Guerra Mundial se repartieron como si fuera ganado, por un lado los americanos y por otro los soviéticos. Y gracias al grupo que se llevaron los americanos en la Operación Paperclip, llegamos a la Luna. Es que es tan fuerte como esto. O sea, gracias a los ingenieros nazis que se llevaron los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial, la perrita Laika salió al espacio y Yuri Gagarin fue el primer humano que pusieron en órbita. Y gracias a la parte americana que se llevaron los yanquis, de ingenieros nazis, como Herbert Hoover o von Braun, todos estos, pusimos un pie en la Luna en el año 69. Es que es así de fuerte. O sea que yo entiendo que a los antifascistas les joda, pero la realidad histórica es que gracias al desarrollo tecnológico alucinante de los ingenieros alemanes, estamos donde estamos. Que, bueno, les joderá más no sé, a los que parece que no les jode demasiado a los americanos, que son los que los encubrieron y les cambiaron el nombre y los enmadraron ahí y los pusieron en el área 51 a trabajar por esa zona, esos militares que eran nazis, les cambiaron el nombre y les dieron casas y todo esto, o sea, y los nacionalizaron. A ver, los estadounidenses tenían una historia muy rica de que cada vez que en Europa Hitler estaba armando la de San Benito, en Estados Unidos eran todos apologistas y admiradores y, coño, están las famosas fotos de 1936, creo que es, que en el Madison Square Garden hicieron un meeting nazi americano. O sea que ya antes de la guerra los americanos tenían una relación muy ambivalente de amor y más amor con el nazismo alemán. O sea que hay mucho filonazi encubierto en Estados Unidos, lo hubo desde el principio. No, lo hubo y lo hay, todavía hoy. Pero claro, una cosa es... Es que hoy ya no están tan encubiertos. Sí, es verdad, es verdad. En España también los tenemos, ¿eh? Una cosa es que tú sientas empatía por una doctrina política o por un líder político, como era Hitler, y otra cosa es que después de los juicios de Nuremberg, después de que se descubriese todo el pastel del holocausto, de las cámaras de gas, los campos de concentración, tú le tengas que decir a tu país, no, pero si nos hemos traído a los mejores cerebros, que son buenos chicos, ¿eh? Estos no son de los que gaseaban, son buena gente y nos van a ayudar a ganarle a los rusos en la carrera espacial. Hombre, es lógico que se montase toda la campaña que se montó, que es a lo que se está refiriendo David, alucinante, para cambiarle los nombres, nacionalizarlos, ocultarlos, con una identidad falsa,
para que desarrollasen toda la carrera espacial norteamericana, y eso es una vergüenza, pero porque sabemos lo que hicieron los americanos. Lo que no sabemos es lo que ocurrió en Rusia con estos tipos, que probablemente fue muy parecido. Pero Sí. yo creo que parte de toda esta conspiración, precisamente para encubrir a esta gente, porque eran científicos de primerísimo nivel, el caso Roswell está directamente empapado. Es como causa-efecto. Ese encubrimiento de ese posible ovni que cayó en Roswell, yo creo que forma parte de toda esta entramada. No sé si estás de Yo creo acuerdo. que no, yo creo que no. Yo creo que es muchísimo más sencillo lo de Roswell. Hay otros casos que sí creo que están influenciados y empapados por esta trama, pero no en concreto el de Roswell, porque, bueno, vosotros ya lo sabéis, yo llevo meses enclaustrado, autoabducido, yendo de archivo en archivo, de hemeroteca en hemeroteca, deconstruyendo y reconstruyendo la historia de la ufología desde el principio. Bueno, desde el principio no, desde 2 años antes del principio, desde 1945. Entonces, cuando tú te vas a la hemeroteca, y yo creo que es un ejercicio muy sano, de vez en cuando repasar nuestra historia, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Si tú ahora te pones a revisar los periódicos, no un recorte de prensa que encuentres en Google descontextualizado, no, el periódico completo. ¿En qué página sale? ¿Qué artículos hay alrededor? De los años 40 y 50, en la historia de la ufología, te das cuenta que, primero, toda esta historia que defiende la, entre comillas, ufología científica de la hipótesis psicosocial, que los ovnis, bueno, pues son un producto del contagio social, de la literatura, el cómic y el cine de ciencia ficción de los Estados Unidos de los años 30 y 40, una mierda, no es cierto. Entre 1947, cuando se produce el caso Arnold, y 1950, nadie relacionó el fenómeno de los platillos volantes con la hipótesis extraterrestre. Eso no ocurre hasta que llega Donald Keyhoe con su libro. Bueno, primero con sus artículos en el 49 y luego con su libro en el 50. Hasta ese momento, es más, yo me he recuperado ahora para esta investigación con la que estoy ahora una encuesta Gallup que son los referentes, vamos, a las encuestas Gallup. Yo creo que en Estados Unidos, desde 1935, en que el tío pegó un acierto enorme en una encuesta, en un sondeo político, y se convirtió en, él monta el Instituto Americano de Opinión Pública y se convierte en el encuestador de referencia, pues en 1947 él publica una encuesta en el St. Petersburg Times, perdón por la pronunciación, donde es la primera encuesta que se hace entre ciudadanos norteamericanos en agosto de 1947 sobre el fenómeno de los platillos volantes. Y cuando tú ves las respuestas que dan los ciudadanos norteamericanos sobre a la pregunta concreta es ¿qué crees que son estos platillos? Esto es lo que pregunta Gallup. Ni uno habla de marcianos ni de extraterrestres. El 33% decía no sabe o no responde, el 29% imaginación, ilusión óptica o espejismo, el 10% broma, el 15% arma secreta de Estados Unidos relacionada con el desarrollo de la bomba atómica, el 3% dispositivos de predicción meteorológica, el 1% arma secreta rusa, el 2% focos de búsqueda de aviones, pero nadie hablaba de extraterrestres. O sea, todo esto de que los platillos volantes nacen por una cuestión psicosocial, ese fue un invento de los franceses en los años 70 y 80, igual que Roswell. Porque rastreando las hemerotecas españolas, las españolas, yo no me metí con las americanas, las españolas y fundamentalmente las gallegas, porque el personaje eje de la investigación que estoy haciendo es gallego. Y revisándome todos los periódicos gallegos de los años 40 y 50, me encuentro con el caso Roswell, en la prensa gallega, poco tiempo después del caso Arnold. Y ya entonces se dice exactamente lo mismo que se dijo años después en la comisión oficial sobre el caso Roswell, que era un globo de investigación meteorológica, no un globo sonda, que eso es otra cosa. Y en esta primera noticia no se menciona el proyecto Mogul, eso vino después. Lo que quiero decir es que el caso Roswell se publica en el año 47 y nadie le hace ni puto caso. Hay otros casos de ovnis estrellados con humanoides posteriores.
Lo cual también es muy llamativo porque si tú te pones a repasar la historia de los ufocrases, la supuesta tecnología maravillosa de los extraterrestres es de Chichinabo, porque se están estrellando cada 2 por 3. Que si se estrellan en Aste, que si Corona, que si Roswell, que si en Rusia, que si en Sudáfrica. En España hemos tenido un huevo de casos de ovnis estrellados. O sea, que esta tecnología maravillosa, pues no sé. Lo que quiero decir es que el caso Roswell existe, es real, se publica efectivamente en el año 47, porque en el año 47 había una serie de agencias de prensa, no existía la agencia EFE, pero, por ejemplo, existía la agencia Cifra, que se nutría de las noticias que se publicaban en Estados Unidos. Y como en Estados Unidos, como todos sabemos, se publicó la noticia del estrellamiento en Roswell, esa noticia se tradujo y se publicó en toda la prensa española, pero sin darle la menor importancia. Se ha estrellado uno de esos platillos volantes de los que todo el mundo habla en Roswell, en una granja de un granjero y tal, y se trata de un globo de investigación meteorológica. Y ahí se quedó hasta que 20 años después William Moore y Stanton Friedman y todos estos resucitan el caso Roswell y lo convierten en el mito en el que se ha convertido. Pero en su origen nadie le prestó atención. Pero lo que tú estás diciendo, Manu, no tiene... O sea, lo que tú estás diciendo se puede interpretar de que tú estás inclinado a pensar que no había contaminación social haciendo la correlación entre platillos volantes y alienígenas antes del caso Roswell. En los primeros 3 años del fenómeno de los platillos volantes, yo apostaría a que no. Y después también, porque en 1952 en los Países Bajos se publicó una encuesta muy parecida a la de Gallup y los resultados eran los mismos. Nadie relacionaba los platillos volantes con la hipótesis extraterrestre, que es lo lógico. A ver, pero, o sea, ¿qué hago yo con la documentación que tengo de todas estas revistas pulp donde en 1935 y 1940 están hablando de Flash Gordon atacando, repeliendo los platillos volantes que vienen del planeta Mongo? Cuando Orson Welles pone La Guerra de los Mundos en sentido radiofónico, ¿no? Y el pequeño pánico que crea a través del Mercury Theater. Esto ocurre también en el 38, es casi una década. Sí, pues te lo resumo en 3 palabras. Sesgo del superviviente. En 3 palabras te lo resumo. Es decir, cuando a los franceses se les ocurre esto de la hipótesis psicosocial, se van, como he hecho yo, a la hemeroteca y buscan toda la literatura de ciencia ficción americana de los años 30, 40 y 50. Y ahí encuentran algunas, muchas, pero claro, es que hay miles de ilustraciones, y encuentran ilustraciones en que aparecen naves extraterrestres con forma de disco o con forma de esfera. Claro, el 90% eran cohetes, que es lo normal, pero eso se deja a un lado. Lo que nos interesa son los platillos. Entonces, de repente encuentran una ilustración en la que aparece un extraterrestre que es un enano cabezón. Claro, pero el 90% de las ilustraciones eran gigantes, eran tíos con cabeza de pulpo, o con tentáculos, o con las cosas que imaginaban los autores. Pero eso no importa. Lo que nos interesa es el enano cabezón, que es lo que aparece después en la bibliografía ufológica. Entonces, eso para mí es un ejemplo de sesgo del superviviente, que es un fenómeno que está muy estudiado, que se produce en la Segunda Guerra Mundial, cuando se intentó estudiar qué fallaba en el fuselaje de los aviones que eran derribados en los combates aéreos. Claro, para analizar los aviones que habían sido derribados, lo único que tenían es los que habían sobrevivido. Y cuando un avión aterrizaba y descubrían que había impactos de bala pues en el ala del timón de cola o en la parte de la panza o en el tren de aterrizaje, se reforzaban esos lugares y los aviones seguían cayendo, porque claro, el problema estaba en los que no se recuperaban, que eran los que se habían estrellado, no en los que sobrevivían. Claro. Esto da lugar a un fenómeno sociológico o psicológico que se llama el sesgo del superviviente, que está... Cuando yo digo esto en La Rosa de los Vientos se escojonan, ¿no? Porque lo saco mucho, pero que es muy frecuente en el mundo de lo paranormal. Si tú analizas las profecías de un vidente, pero solo analizas los aciertos y te olvidas
de que el 90% de las veces ha fracasado y eso no lo tienes en cuenta, claro, tú dices, oye, no, es que este tío profetizó lo de las Torres Gemelas en el año 2012 ya, pero es que llevaba diciéndolo desde el año 94. Y eso no lo tienes en cuenta. Claro, aquí en España yo puedo documentar el ejemplo de Aramis Fuster o de Paco Porras, que son videntes muy conocidos en España, porque yo durante años, todos los meses de diciembre, pido perdón, me compraba todas las revistas del corazón, La Semana, Lecturas, 10 Minutos, El Hola, El Pronto, porque en el mes de diciembre publicaban las profecías de los videntes para el año siguiente. Y todos los años, Aramis Fuster decía, este año muere Fidel Castro. Y el cabrón no se moría. Y pasaba un año más. Este año muere Fidel Castro. Y no se moría. Y otro año más. Y un día se murió. Y entonces, claro, Aramis Fuster sacaba el recorte de prensa de diciembre de ese año diciendo, fíjate, yo lo profeticé. Pero cabrona, si llevas profetizándolo 15 años. Claro. Eso es el sesgo del superviviente. Entonces, con la hipótesis psicosocial, yo creo que pasa algo parecido. Que se ha seleccionado una serie de ilustraciones que encajan con esa teoría, pero hay dos problemas más con la hipótesis psicosocial. Uno, que basándote en esa misma hipótesis psicosocial, un negacionista podría defender la teoría de que no aterrizamos en la Luna, de que vosotros sabéis que es una de las teorías de la conspiración más viva, ¿no? Más vigente, que todo ha sido un montaje de la NASA, que nunca llegamos a la Luna, porque ya Julio Verne, mucho antes, profetizó y escribió en un libro de ciencia ficción que serían 3 tripulantes, donde aterrizarían. Bueno, porque aparezca en un libro de Julio Verne antes significa que no hemos llegado a la Luna. Y tercer argumento. Hace un par de años, en varios estudios sociológicos que se hicieron en Francia, se evaluó, esto da mucha pena, el nivel intelectual de la juventud del siglo XXI, de nuestros millennials, ¿no? Sí. Aquí en España se han hecho varias encuestas y, claro, te encuentras con universitarios, o sea, gente de carrera que está en la universidad y que no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco. Que tú le preguntas qué era ETA y se creen que es una marca de leche. Que tú le preguntas quién fue Franco y te dicen que fue un rey de la Edad Media. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo lo siento por los colegas franceses y españoles, que defienden la hipótesis psicosocial, que en un cómic pulp de Flash Gordon en Estados Unidos, escrito en inglés, en 1930 y tantos, aparezca un platillo volante, no justifica que un campesino gallego que no sabe leer ni escribir en 1948 te cuente que vio un platillo volante. Es que a mí no me vale. O sea, si con toda la tecnología y las redes sociales que tenemos hoy hay un montón de chavales que no saben quién fue Francisco Franco, ¿cómo me vas a convencer de que un cómic o una película que se estrenó en Estados Unidos en los años 30 es la que genera los casos rurales de platillos volantes en Galicia o en Burgos o en Pamplona en los años 40? Es que no me parece convincente. Sí. Oye, yo recuerdo una escena de Regreso al Futuro, precisamente cuando llega el coche, se estrella en un almacén de estos de uno de estos del campo, ¿no? Y que abre las puertas así a lo lado. Y entonces el padre que está ahí, el dueño de la granja, cree que es una nave espacial porque el hijo le enseña precisamente el cómic, ¿no? Y se supone que están como en los años 60, que es un guiño. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, claro, es complicado eso. Oye, una pregunta, Manu. A ver, porque en el libro hablas sobre todo, estás hablando de naves, ¿no? De platillos volantes desde las Alemanias nazis. Pero ¿qué interés hay en que haya esos platillos volantes en vez del avión convencional? Simplemente porque así podían despegar verticalmente. Quiero decir, porque no le veo muy práctico, ¿no? Porque habla sobre todo de despegue y aterrizajes en vertical, deflectores de chorro y sobre todo que eran bastante inestables, normal, ¿no? Por eso igual hay tantos UFO crashes, ¿no? Que se encuentra la gente y que es secreto de Estado. Es que, a ver, bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo. Ahora hay toda una generación de colegas a los que yo adoro y amo, pero me peleo mucho con ellos, que cuestionan esta parte física, empírica, objetiva y tridimensional del fenómeno.
que son los platillos volantes. Dicen que no, que esto de los platillos volantes no existió. Sí existió, existe y existirá. Aeronaves discoidales o alas volantes o otro tipo de aviones raros que han generado casuística ovni. Yo no comparto el entusiasmo de mis colegas que están todos ahí empalmados con el tema del Pentágono y el Capitolio, porque cuando te vas atrás y revisas la historia de este fenómeno, te das cuenta de que es cíclica. Ahí, ¿sí? Te das cuenta de que es cíclica, de que no ha ocurrido ahora. Mira, yo me acabo de encontrar releyendo un libro de Aimé Michel, que fue uno de los grandes pensadores, que es lo que nos falta. Nos faltan pensadores, nos sobran divulgadores, nos faltan pensadores y encuestadores en el fenómeno ovni. Y Aimé Michel fue quien descubrió la teoría de las líneas ortotémicas, que fue un avance gigantesco en la oleada del 54. Yo entiendo que a la mayoría de los aficionados no saben de qué coño les hablo, pero bueno, que lean, que adquieran cultura. Porque hasta el año 54, cuando alguien veía un platillo volante, era habitual que le dijeran que se lo había imaginado, que eran fabulaciones, que eran alucinaciones. Pero Aimé Michel, en la oleada del 54, descubrió que el mismo día, a horas correlativas, y esta es la clave, en distintas ciudades francesas, diferentes personas sin relación entre ellas describían haber visto lo mismo. Y eso significa que un estímulo exógeno, que un objeto físico, me da igual que fuera aeronáutico, astronáutico, me da igual, pero había algo real, tridimensional y sólido que fue visto en distintas ciudades trazando una trayectoria por diferentes testigos. Y eso es lo que convirtió, gracias a Aimé Michel, el fenómeno ovni en algo objetivo, en algo físico. No son alucinaciones de los testigos. Bueno, pues él publicó un libro en 1968, bueno, lo publicó antes, pero en España se tradujo en el 68, que está prologado por un general de la OTAN. Y de verdad, por favor, buscarlo. Lo que dice ese general de la OTAN en 1968 es exactamente lo mismo que dice Mellon o Elizondo o estos ahora. La frase, el fenómeno ovni es el problema número 1 de la ciencia moderna, la dijo James McDonald, que era un profesor de física en una universidad americana, y la dijo en una comisión en el Capitolio en 1971, no en el 2022, en el 71, cojones, que olvidamos. O sea, yo alucino, el problema que tenemos, el gran problema de la ufología es el puto Alzheimer que tenemos, que se nos olvidan las cosas. Y estamos constantemente volviendo otra vez a Arnold y repitiendo los mismos errores, que hemos aprendido un montón de cosas, que lo que ocurre es que a nivel mediático, a nivel sociológico, el interés por el fenómeno sufre ciclos. Lo que está ocurriendo ahora, que es estupendo, que es maravilloso, que no nos consideren unos frikis, que nos presten atención, ya pasó en los años 50, y pasó en los 60, y en los 70 y en los 80. Y dentro de unos años esto se diluirá. Yo lo siento por mis colegas que están esperando la gran revelación del Pentágono y que nos pongan un marciano y un platillo volante delante. Esto ha puesto una cena de marisco gallego a que no va a ocurrir. Esto no sucederá. Se volverá a diluir, pasará el tema. Seguiremos quedando los que sabemos que esto sí es un tema serio y trascendente, pero la opinión pública se aburrirá y llegarán otros intereses que colapsarán y lo mismo que ha ocurrido siempre. Deberíamos tener presente que la historia de los platillos volantes es cíclica y que esto ya ha ocurrido en otras ocasiones. Pienso yo. Pero me refiero que lo del despegue vertical, que es una gran ventaja táctica de cara a y existen. O sea, y el despegue vertical está basado en el caza Milagro, que fue un diseño de los alemanes, de la Luftwaffe, que era un avión y es uno de los ejemplos que yo pongo, además, en esta edición me he venido muy arriba, y es la primera vez que en los libros que publicamos en esta editorial cutre salchichera del Ojo Crítico hemos metido un cuadernillo central en color, porque se lo merece, porque hay imágenes que, joder, que tienen que ir en color, si no, no tienen ese glamour si las publicas en blanco y negro. Y hay una serie de aeronaves que fueron diseñadas por los alemanes, pero que fueron materializadas por los americanos. Y hay un montón de cosas
que no son de origen extraterrestre, pero que son platillos volantes, que son plataformas voladoras, que son alas volantes, que son aerostatos híbridos, que esto mucha gente no sabe ni de qué le hablo, que son dirigibles, que combinan tecnología aerostática con tecnología aeronáutica y que tú los ves y te pueden meter en un detector de mentiras y vas a salir airoso diciendo que has visto una nave extraterrestre. Claro, macho, tú te encuentras eso una noche Sí. en Asturias y tú que te pueden torturar, pero tú vas a jurar y a perjurar que has visto una nave de otro mundo. Claro, y hay claro. casos concretos que yo incluyo en este estudio, por ejemplo, el platillo volante de Virgin, del cabrón este de Virgin, que montó un Cristo del copón en una autopista de Londres hace unos años, y tú ves las filmaciones, ves las fotografías y dices, no, esto es demasiado bonito para ser cierto, es que esto es mejor que una foto de Billy Mayer. Pues esto es real, esto es una nave voladora, es un platillo volante auténtico, pero no es extraterrestre. Y además los americanos, el ejército americano que después calla, claro, porque todo esto supone que es secreto, pero que no tiene ningún problema en hacerlo pasar por alienígena, porque así pasa desapercibido, y hacer pruebas y cae en un sitio o algo. O sea, quiere decir que no es que tenga mucha empatía con su propio pueblo. Es que, mira, yo con lo que me cabreo mucho, y lo he discutido mucho con los colegas españoles, que están todos entusiasmados con el comité del Pentágono y esta comisión y demás. Claro, en esta comisión del Pentágono, que está muy bien, que yo me alegro de que exista, hay varias agencias de inteligencia que se han implicado. Es lo mismo que ocurrió en España con la desclasificación del MOA, que se recibía información del Ejército del Aire, pero no de la Guardia Civil, que es quien más sabe de ovnis en España, ni de la Armada, ni del Ejército de Tierra, era solo el Ejército del Aire. Bueno, pues en esta comisión del Pentágono, entre esa serie de agencias que hay que están colaborando con la inteligencia de la Marina en esta investigación, no está la CIA. ¿Por qué no está la CIA? A mí me llamó la atención cuando salió la noticia. Yo pensé, coño, ¿y por qué no está la CIA? Claro, algunos colegas dicen, bueno, es que la CIA se ocupa de inteligencia exterior, los cojones, la CIA se ocupa de todo. Y la CIA, y esto es algo que han olvidado mis colegas, en 1997, en agosto de 1997, en su página web oficial, y antes de sacar este libro me ocupé de comprobar que seguía estando ahí, publicaron un documento que resume, se titula algo así como el papel de la CIA en el fenómeno OVNI 1947-1997. Y con dos cojones, en 1997, la CIA reconoce que lleva 50 años utilizando los ovnis y a los ufólogos, que es lo más jodido, para ocultar operaciones de inteligencia y de espionaje. Que no lo digo yo, que soy un don nadie, que te lo está diciendo la CIA en su página web oficial .gov de Internet. Y de esto se ha olvidado todo el mundo. Y ahí después, te explican. Manu, una cosa, claro, después, claro, cuando hay un accidente, cuando tienen algún problema o un UFO crash de estos, después llegará la CIA o el FBI a avalar con esa gente y decirle, oye, esto no lo habléis porque esto es algo militar. Y de ahí nace un poco el mito también de los hombres de negro, ¿no? Aparte de lo del Mothma y todo esto, claro, porque quieren taparlo. Claro, pero es que a mí no me gusta hablar de cosas que no he investigado. Yo prefiero hablar de cosas que he investigado yo en primera persona. Y no me tengo que ir a Estados Unidos. Aquí en España ha habido un huevo de ovnis estrellados, auténticos y falsos. Bueno, esto, claro, habría que desarrollarlo. Pero uno de los más flipantes, de los casos más flipantes que yo me encontré, es un estrellamiento de un objeto raro en Barbate, en la provincia de Cádiz, a principios de los 90. Y yo me voy a hablar con los testigos, y yo estuve en Barbate con los testigos, y los testigos me contaban, picha, esto es una cosa muy rara, que hacía una cabriola para arriba, para abajo, para allá, y de repente se estampó ahí en el suelo y tal. Y hablé con muchos testigos, no con uno, ni con dos, ni con tres. Y claro, y de repente me cuentan, y entonces aparecieron unos helicópteros militares enormes, de doble rotor, que no recuerdo cómo se llama, pues unos helicópteros militares muy grandes, de los que se bajan unos militares americanos en Cádiz, España. Claro. Bajan unos militares, recogen todos los restos del objeto y se los llevan.
Claro, y yo le decía a estos paisanos, a estos agricultores gaditanos, pero bueno, a ver, me estás contando una película de ciencia ficción. Pero a ver, pero esto cómo va a pasar en España en pleno siglo XX, que esto es un capítulo de Expediente X, tío, que esto es Roswell, ¿de qué me hablas? No, que sí, de verdad, que esto pasó. Y hubo un vecino que los fotografió. Ah, amigo, ¿cómo que los fotografió? Y entonces me enseñan las fotos, macho. Y tienes las fotos del ovni estrellado, de los helicópteros de doble rotor, de la base aérea de Rota y de los militares americanos recogiendo los restos. Pero es que además esto se lo entregan a la sede de Izquierda Unida en Barbate. La sede de Izquierda Unida, que es un partido político, se lo manda al Congreso de los Diputados, a Madrid. Al Senado. En el Senado, en ese momento, el presidente de la Comisión de Defensa del Senado español, no del brasileño ni del americano, del Senado español, era Willy Meyer. Y yo, que se llama como el contactado suizo, pero no tiene nada que ver, que se llama así, Willy Meyer. Y yo me voy al Senado y en el despacho del Senado de Willy Meyer me da una copia del informe y de la interpelación que hicieron. Porque poca gente sabe que están ahora todo el mundo, es que el Congreso americano, el Pentágono, en España, por lo menos en 6 ocasiones se ha debatido el tema OVNI en el Congreso de los Diputados y en el Senado español, por 4 partidos políticos diferentes, coño. ¿Cuántas veces dijiste? ¿6? Sí, en 6, yo tengo localizadas 6 interpelaciones parlamentarias, sintiéndolo mucho por las chicas que llevan el archivo del Congreso, porque les di la vara hasta no poder más, pero yo tengo localizadas 6 interpelaciones parlamentarias en el Congreso y en el Senado sobre el fenómeno OVNI en España. Primero del PSOE a UCD, a Unión de Centro Democrático, de Adolfo Suárez. Cuando gana las elecciones Felipe González, es el Partido Popular el que le toca los huevos con el tema OVNI al PSOE. Cuando gana las elecciones el Partido Popular, es Izquierda Unida y UPyD los que le tocan las narices al Partido Popular. Y esto ha pasado en España y nadie lo sabe. Por eso a mí no me impresiona tanto todo esto del Congreso y de tal. Es que esto ya ha ocurrido muchas veces, a nivel local incluso. Oye, yo hay otro caso que no hablas en el libro, pero además que te toca relativamente cerca, porque es el de Ferrol, en el 60 y tantos, en el 65, lo estoy poniendo en pantalla, en el 2 de abril de 1966. Hemos hablado alguna vez, yo lo saqué una vez en Clave 45, de esto de las noticias, que llegan a sacar este ovni del mar, pues un barco gallego. Que en Galicia otra cosa no, pero fenómenos ovni hemos tenido... Yo no te lo veo en la pantalla todavía. ¿No me lo ves ahora? Vaya. ¿Tú lo ves? Yo lo estoy viendo, sí. A ver, ahora lo vuelvo a poner. Aquí. Bueno, es un ovni. Hablamos de ello una vez en Clave 45, en el programa ayer, que era que lo rescatan. Bueno, era una nave que estaba con luces, tenía discoteca dentro, una amalgama de lucecitas verdes, rojas y amarillas, o sea que no era discreto y que se acaba cayendo en el mar, ¿no? Que a mí esto me recuerda mucho a los drones, ¿no? A mí si el dron se me cae en el mar, olvídate, ¿no? Pero esto en el año 60 y tantos, el ovni de la Graña o el ovni de Ferrol. Y vienen los americanos, lo recogen a la base militar que llaman los españoles americanos, oye, que se os ha caído esto. O sea, y dice, oye, ¿y os lleváis también lo de Palomares? No, eso otro día nos lo llevamos, ese lo dejamos para otro día allí. ¿Qué pasa con los americanos? ¿Que les gusta experimentar en tierras gallegas o españolas, hacer allí experimentos? ¿O qué ocurre ahí? ¿O qué pasa? ¿Que no lo valoran tanto? No sé, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa tanto fenómeno? Los americanos son nuestro menor problema, créeme. Tenemos más problemas con los marroquíes, portugueses y franceses porque son nuestras fronteras naturales. Lo que ocurrió con los americanos es que durante mucho tiempo, y aquí ya abrimos otro melón más delicado, la historia, ahora todo el mundo, sobre todo últimamente por la movida esta del Pegasus y tal, todo el mundo está familiarizado con el CNI, con el Centro Nacional de Inteligencia. Y con las directoras que duran tan poco tiempo, ¿no? Que se han vuelto muy mediáticas. Antes del CNI estaba el CSIC, el Centro Superior de Información de la Defensa. Antes del CSIC estaba el SECET, el Servicio Central de Documentación de la Presidencia.
Y antes había una prehistoria de nuestros servicios secretos, como el Círculo 30, como la tercera, creo que era segunda o tercera sección de la Guardia Civil de Información, bueno. Y durante muchísimos años, los espías españoles, los servicios de inteligencia españoles, estuvieron tutelados y controlados por los americanos, por la CIA. Hasta tal punto que la CIA, los americanos, muy generosos ellos, le decían a los servicios secretos de Carrero Blanco y de Franco: oye, que no os preocupéis, hombre, que vosotros sois buena gente y tal, que os pagamos nosotros el local para montar ahí la sede del servicio secreto. Oye, que necesitáis micrófonos para espiar, ¿no? Os los damos nosotros y tal. Que necesitáis... Claro, con lo cual toda la información de la inteligencia española pues iba a Estados Unidos, ¿no? Hubo una gran tutela hasta que pasamos de los americanos a los israelíes. Y entonces ya eran los israelíes los que se ocupaban de controlarlo todo. Con lo cual, durante muchos años, España, y en la historia de los ovnis tenemos ejemplos muy sangrantes, España fue un laboratorio de la inteligencia norteamericana a muchos niveles. Ese que has mencionado es un buen ejemplo, porque claro, ahí tenemos un problema, porque hay dos fuentes diferentes en este hipotético caso. Por un lado tenemos los hechos empíricos y objetivos, que son uno de los primeros expedientes OVNI desclasificados por el MOA. Sí. Pero luego los investigadores localizamos a exfuncionarios y exmilitares destinados en esa misma base aérea de Ferrol, que nos contaron lo que, en teoría, suponiendo que se trate del mismo incidente, no aparece reflejado en el informe oficial desclasificado que cualquier ciudadano español o de cualquier otro país puede consultar en la biblioteca del Ejército del Aire, en la biblioteca histórica del Ejército del Aire. Y lo que nos cuentan es que lo que encontraron los pescadores después de ese avistamiento era un objeto fusiforme, alargado, con una placa que ponía NASA. No de las NASAs de pesca gallegas, sino NASA de la Agencia Espacial Americana. Que eso se llevó a una base subterránea en Ferrol. El relato también es una película de Expediente X, es alucinante. Nos cuentan que con toda discreción, con toda confidencialidad, se metió en unos túneles subterráneos que tenía esta base en Ferrol, que cuando vieron que era algo americano, llamaron a nuestros amigos, los yanquis, de la base de Rota y de Morón, para decirles: oye, que se os ha caído, como bien ha dicho David, algo raro aquí. Mandaron un camión desde Andalucía hasta Galicia para recogerlo y se lo llevaron y ya no supimos nada más. Pero esto no es la única vez que pasó. Cuando los investigadores de campo, los que trabajamos sobre el terreno con testigos, nos hemos encontrado con esto muchas veces. Hace unos años, Carlos Fernández y yo investigamos un caso flipante, un macroavistamiento en el sur de Galicia. Trazamos una ortotenia, porque cuando digo que trazamos una ortotenia, es que trazamos la trayectoria del objeto. O sea, nosotros recogimos, Carlos y yo, recogimos testigos en Santiago de Compostela, pongamos, no recuerdo exactamente, precisamente el minuto, pero pongamos que a las 8:10 de la mañana, en una parada de autobús de Santiago de Compostela, varios testigos nos cuentan que han visto una luz rara. Pero luego en Vigo, a las 8:05 de la mañana, nos cuentan otros testigos que han visto el mismo fenómeno. Pero es que luego en Porriño, a las 8 de la mañana, nos cuentan que han visto lo mismo. Entonces, 8:10 Santiago, 8:05 Vigo, 8 Porriño, puedes trazar una trayectoria. Ese era un objeto que venía de Portugal. Cuando ya nos fuimos a Portugal, yo espero que ya me deje... Joder, es que han pasado un huevo de años. Yo tengo unos informes, digamos, de aviación civil, de pilotos que se cruzaron, pilotos portugueses que se cruzaron con ese objeto, que en su momento me pidieron que no los publicara, pero mira, ahora que ha salido el tema, yo espero que me dejen publicarlos ya, porque ya ha prescrito esto. Bueno, pues ese objeto casi se estampa contra dos pesqueros gallegos en la ría de Pontevedra.
Y cuando Carlos y yo nos vamos a hablar con los pescadores, con la tripulación, con el patrón y con los marineros del barco, era maravilloso porque nos decían, carayo, esto era como un autobús de grande metálico que echaba fuego por detrás. Y otro nos decía, esto era, que a mí me encanta la expresión, como un supositorio gigante que echaba luz por detrás. Claro, te están describiendo un misil. Claro. Conclusión, al final lo que descubrimos es que los portugueses habían hecho unas pruebas balísticas, hubo algún error en el sistema de navegación y eso entró en espacio aéreo español, cayó en el mar, pero se podía haber llevado por delante a 2 pesqueros con un montón de tripulación. Es lo mismo que pasó en el caso de la Serra de Outes, que hay un informe técnico de la Universidad de Santiago de Compostela, o lo que pasó con los franceses en el experimento Nájar. Y en estos casos, y ya concluyo, es mucho más conveniente desde el punto de vista político y diplomático que los testigos hablen de marcianos, hablen de ovnis, porque estos son fricadas que no van a tener más recorrido que un titular o 2 titulares en la prensa generalista. Porque ya están los pescaderos gallegos ya están viendo platillos volantes y marcianos, o los campesinos catalanes ya están viendo ovnis y cosas raras. Claro, es que esto podría haber sido un conflicto diplomático y político muy serio. Y a esto voy. No se trata ya de que haya una intencionalidad siempre de usar el fenómeno ovni como pantalla. Es que aunque no sea previamente, has cometido un error y puedes acudir al tema de los marcianos para ocultar tus cagadas. Y esto también ha ocurrido muchas veces. En el libro insinúas, o bueno, te pregunto, ¿el libro azul también lo hacía? ¿Desmontaba este tipo de casos precisamente para ocultar prototipos o para ocultar cagadas o fenómenos de este estilo o misiones militares? Y muchas más cosas. Es que el libro es muy extenso y ahí se habla de más cosas. Es que no solamente esto, es que hay casos, por ejemplo, un tiroteo en una base militar española. Hay unas luces, el pobre chaval que está haciendo la mili se pone nervioso, le quita el seguro al CEME, aprieta el gatillo en modo automático en vez de tiro a tiro y vacía un cargador. Y ese objeto luminoso o esas luces no paran y se van. Y lo que él cuenta después es que ha tiroteado a un ovni. Y él no está mintiendo. El testigo te está contando su versión. Ese ovni era el coche del oficial de la base en el que iba con su amante después de echar un polvo. Por eso no paró. Claro, luego le cayó un puro al pobre soldado, ¿no? Y para él es mucho más conveniente que el pobre chavalito que estaba haciendo la mili cuente que ha tiroteado un platillo volante que ha tiroteado el coche del oficial de la base que iba con su amante poniéndole los tarros a la mujer después de echar un polvo. Esta es la primera versión. Esta es la primera vez que estoy escuchando esta versión. Pero es que es que el fenómeno... Pero vamos a ver. ¿Esta la investigaste tú? Sí, es un caso muy famoso. Pero en el fenómeno ovni, lo maravilloso que tiene el fenómeno ovni es que todo vale. Cualquier cosa que alguien vea y no sabe lo que es, se define técnicamente como ovni. Espérate, Manu, este no fue el caso en el que Iker Jiménez hizo una reconstrucción y todo, una recreación, una redramatización sobre los tipos que dispararon un ovni desde la base militar. Pues la verdad es que no he visto lo que ha hecho Iker Jiménez, pero probablemente es muy posible. Ha habido varios casos de tiroteos, ¿eh? Yo estoy hablando de uno. Ha habido varios casos de supuestos. ¿Este cuál fue? ¿Qué cuartel fue este? Es que... Bueno, no puedes hablarlo. Está prohibido. Talavera la Real. Sí, esto lo hizo Iker Jiménez, sí. En una recreación. Pero de meter a la querida en el coche. Gerald, estás desmontando un caso de Iker. Uf, cuidado. Igual nos dicen algo, ¿no? Sí, cuidado. No, hermano, ya. Jamás. Ya no sales en cuarto milenio, mano. Jamás a mí, ya sabéis. Jamás a mí. Oye, pero una cosa que me llama mucho la atención, los platillos volantes que yo estoy viendo, incluso los alemanes, yo los veo todos, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, o yo veo que son protodrones, o sea, que decir, la tecnología de los drones de hoy día, que ya la tenían en los americanos en los años 60, con esos prototipos mucho más grandes, pero yo no sé si es tecnología similar o tal,
y que hoy día también se pueden confundir drones con ovnis. ¿Es la evolución el dron de estos platillos volantes? A ver, primero, platillos volantes nazis nunca existieron, eso es un fraude. Eso es una. Yo sé que es una teoría de la conspiración que está muy vigente hoy en día, sobre todo en Estados Unidos, pero es una puta tomadura de pelo. Y ese sí es un tema que yo investigué mucho y le dedico un capítulo muy extenso. Hace unos años. Me refiero a esos diseños que vimos o que después los americanos readaptaron o utilizaron. No, es por ser puntilloso, por subrayar cada cosa. Lo que sí hicieron los alemanes fueron las alas volantes. Los diseños, lo que pasa es que los diseños de las alas volantes Horton, ¿no? Claro, pero los Horton no llegaron a construirlas en Alemania. Uno de ellos las construyó después en Argentina, que esto es muy interesante, pero no en Alemania. Sí. Pero basándose en el diseño de esas aeronaves triangulares, otros ingenieros como John Northrop creó las alas volantes americanas. Y en 1947, que también es casualidad, en 1947, cuando se volaron, se pusieron en el aire los primeros diseños de las alas volantes Northrop, se dieron cuenta de que como no tenían timón de cola, de hecho, vistos de frente es un platillo. Si ves una ala volante Northrop de frente, es un disco. Y si la ves desde abajo, es un triángulo. O es una ala delta muy parecida a lo que describió Kenneth Arnold. Porque Kenneth Arnold nunca describió platillos volantes. Él, cuando dijo la expresión platillos volantes, se refería a la forma de desplazarse, no al aspecto del objeto que él vio. Que esto también lo olvidamos constantemente. Bueno, pues en 1947, con los diseños de alas volantes de Northrop, descubrieron que esas alas volantes desaparecían del radar. Es decir, que los proyectos de invisibilidad al radar que nos dieron a conocer 40 años después, cuando presentaron primero el bombardero B-2 y luego el F-117, ya existían 40 años antes. Con lo cual, es lógico pensar que en el año 2022 existe la tecnología que nosotros, los pobres mortales, los contribuyentes, los ciudadanos, vamos a conocer en el año 2062. Ahora imagínate cómo piensas que será la tecnología del año 2062 y muy probablemente en DARPA o en las agencias de desarrollo militar chinas o rusas, ya existe esa tecnología, que nosotros vamos a conocer dentro de 40 años. Bueno, yo te iba a preguntar, el fenómeno, tú fuiste, voy a decir víctimas, tú fuiste testigo de un caso ovni con Javier Sierra siendo muy, muy joven. No sé si has logrado encauzar o entender si lo que a ti te pasó podía ser uno de estos casos que tuviste aquí, uno de los que pusiste en el libro, o alguno de estos artefactos voladores, o es otra cosa. Una cosa es verlo tan cerca o... No, que va, ni de coña. Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo ahora he escrito un libro sobre tecnología militar, sobre historia aeronáutica no convencional, que es una de las piezas del gran puzzle ovni. Pero hace poco escribí uno sobre abducciones, que es otra de las piezas del gran puzzle ovni. Y antes escribí uno sobre encuentros cercanos de alta extrañeza, que es otra de las piezas del puzzle ovni. Y si yo mañana escribo un libro sobre globos sonda, pues es otra de las piezas, o sobre fenómenos naturales anómalos, o sobre fenómenos astronómicos, porque el problema de los ovnis, como ya he dicho varias veces, es que cabe todo. Entonces, yo creo que el error, pienso yo, esta es mi opinión, está en que nos empeñamos en encontrar a un responsable que explique todos los crímenes no resueltos de la historia. Y no, tío, cada asesinato lo ha cometido un criminal distinto. Es como si queremos descubrir una causa para todos los accidentes de tráfico. ¿Qué es lo que causa los accidentes de tráfico? Esa es una gilipollez como preguntar ¿qué es lo que está detrás del fenómeno ovni? Pues montones de cosas. Los accidentes de tráfico los produce que el conductor vaya borracho, o que tenga las ruedas gastadas, o que haya llovido, o que la calzada esté mal, o que el coche sea una mierda. Es que cada accidente tiene un origen. Entonces, pienso yo, es mi opinión, en lugar de buscar una
explicación fácil que resuelva todos los casos ovni, lo que hay que hacer es preguntas concretas. Hay más de 300 hipótesis para explicar el fenómeno ovni, más de 300. ¿Pueden los ovnis que vemos hoy ser platillos volantes nazis? No, nunca, en ningún caso. A tomar por culo. A la siguiente. ¿Pueden los ovnis que vemos hoy ser viajeros en el tiempo? Pues posiblemente sí, ¿por qué no? Al ritmo que va la tecnología, igual dentro de 3 siglos, nuestros tataranietos, los tataranietos de David Santiso, se meten a estudiar sociología y dicen, oye, pues yo quiero hacer una tesis sobre cómo era la sociedad norteamericana en el siglo XXI. Y viaja, y a lo mejor tienen una máquina del tiempo y viajan al pasado y son los responsables de algunos casos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. ¿Pueden los ovnis ser critters, ser criaturas biológicas que viven en la estratosfera? ¿Pueden los ovnis ser fenómenos naturales extraños? Entonces, el gran problema es que tenemos tanto ruido en la casuística, porque para la mayoría de los divulgadores, cualquier luz en el cielo que el testigo no sabe lo que es, eso ya entra en las estadísticas. Y una luz en el cielo no es lo mismo que un aterrizaje con huellas y con elementos sobre el sembrado. Es que son cosas diferentes. Pero hemos metido en el fenómeno todo lo que un testigo ve y no sabe lo que es, y así de perdidos estamos repitiendo una y otra vez los mismos errores. Esta es mi conclusión. Respondiendo a tu pregunta. Sí. En lo que vimos Javier Sierra y yo en 1987, a mí me pasa lo mismo que le pasó a Óscar Reibrea, que es este personaje que ahora estoy investigando, y que fue el hombre que inventó la ufología. Óscar Reibrea, en 1943, era voluntario de la División Azul, que fue un cuerpo militar español que se unió a la Wehrmacht, al ejército alemán, en el sitio de Leningrado, en el frente ruso, en la Segunda Guerra Mundial. Y en septiembre de 1943, 7 compañeros suyos vieron un platillo volante. No existía el término todavía. Nadie había pronunciado las palabras platillo volante. Faltaban 4 años para que se produjese el caso Arnold. Pero sus compañeros le dijeron que en plena combate aéreo entre la aviación rusa y la Luftwaffe, por encima se encontraron con un objeto circular, resplandeciente, metálico, que es un platillo volante. Eso fue en 1943. Como no existía todavía el fenómeno ovni, Óscar Reibrea se quedó con la anécdota. Joder, pues una vez, fíjate, me pasó estando en el frente ruso que unos compañeros vieron una cosa rara y todos pensaban que era algún tipo de arma secreta. Se estaban desarrollando las bombas volantes, las V1, las V2, que fueron los primeros misiles balísticos de la historia de los alemanes, y quedó como una anécdota de guerra, ¿no? Como las anécdotas de la mili que cuentan nuestros padres. Uh-huh. Pero en 1945, ya terminada la guerra, él vuelve, toda la División Azul vuelve ya en el 43 a España, y en 1945, en agosto de 1945, en pleno centro de La Coruña, sus padres, sobre todo el problema es su padre, que era un tío con mucha cultura y aficionado a la astronomía, con mucha formación científica, que heredó su hijo mayor, Óscar Rey, le describen exactamente lo mismo. Y entonces Óscar Reibrea, en 1945, 2 años antes del caso Arnold, dice: es que yo no me puedo creer que haya un arma secreta nazi encima de La Coruña en el año 45. Esto no tiene sentido. Bueno, pues yo te respondo lo mismo. Yo no me puedo creer que Javier Sierra y yo viésemos un arma secreta americana encima de la montaña de Montserrat en 1987, no solo por lo que vimos, sino por todo lo que pasó alrededor. Que se velaran los carretes, que se jodiera mi grabadora, bueno, todos los efectos colaterales, ¿no? Me han dado varias explicaciones, alguna más increíble todavía que el arma secreta, pero no me convence ninguna todavía. Bien. Gerald, ¿tienes tú alguna más pregunta por ahí? No, o sea, estamos aquí cubriendo todo esto. Entonces estás enfocándote en encontrar una mayor correlación entre
pruebas secretas, pruebas aéreas de servicios militares y tal, con una gran cantidad de casuística ovni, más que con otras cosas, ¿no? No, porque eso ya está hecho, eso es este libro. O sea, yo, igual que para mí, a lo mejor suena muy pedante, pero bueno, para mí el tema de las abducciones ya está resuelto, ya mis conclusiones están en el cuaderno de campo número 6, pues, las puedes compartir, te pueden chorradas, pero para mí, yo tengo claro las conclusiones. Entonces paso al siguiente tema, el tema de los ovnis en el pasado. Para mí ya está concluido, ese es el 6, sí. Exacto. Ya está concluido en el cuaderno de campo número 8, en extraterrestres en la antigüedad o no. Esas son mis conclusiones después de muchos años de investigación. Ahora con Guapes el secreto, yo he cerrado, aporto para mí lo que son mis conclusiones sobre la relación entre el fenómeno ovni y la historia de la aeronáutica no convencional, que es otra pieza de este puzzle. Pero lo que estoy haciendo ahora es deconstruir toda la historia de la ufología usando como hilo conductor la biografía de don Óscar Rey Brea, que fue la primera persona en Europa, yo me atrevería a decir que en el mundo, porque Charles Fort no se dedicó a los ovnis, se dedicó a todo tipo de rarezas, pero Óscar Rey Brea, igual que Charles Fort, en 1945, cuando sus padres le cuentan que desde la calle Juana de Vega, en el centro de La Coruña, han visto 2 platillos volantes idénticos a lo que habían visto sus compañeros de la División Azul en Pushkin, en el frente ruso, en 1943, abrió una libreta, un antiguo dietario, que yo he tenido la inmensa suerte de tener en mis manos, y empezó a anotar, igual que Charles Fort, todos los avistamientos de cosas raras en el cielo que llegaban a su conocimiento. Y durante años, hasta 1947, entre 1945 y 47, Óscar Rey Brea no sabía que nadie más en el mundo estaba interesado por el tema de los discos voladores. Cuando en 1947 aparecen las primeras noticias, él dice, caramba, hay alguien más que ha visto platillos volantes. Joder, pues mira, qué bien. Y hasta 1961, bueno, él en el año 56, cuando aparece, que es una historia muy larga, cuando aparece en 1954 un tipo que se llama Fernando Sesma, funda la Sociedad de Amigos de Visitantes del Espacio Buru. Y es un tío que, como colaboraba en varias revistas y en varios periódicos nacionales, de repente se hace muy famoso. Y Óscar Rey Brea, cuando ve en la prensa gallega que hablan de un tal Fernando Sesma de Madrid, que ha fundado la Asociación de Amigos del Espacio, se hace socio de Buru. Es el socio número 50 y tantos, creo, que he conseguido los listados de miembros de Buru. Es uno de los primeros socios. Pero cuando le escribe la primera carta a Fernando Sesma, y Fernando Sesma le dice que no, que a él le mandan cartas los extraterrestres, que si Saliano, que si... Claro, Óscar Rey Brea, que era un científico, él era observador de meteorología en el meteorológico de Galicia, sale corriendo, dice, bueno, este es un colgado, no quiero saber nada de él. Jamás. Y hasta 1961, en que Antonio Rivera publica su primer libro sobre ovnis, Óscar Rey Brea está totalmente solo. De hecho, en varias cartas, yo he recuperado ahora toda su correspondencia, él dice, es que estoy más solo que un náufrago. Es que no hay nadie más que investigue este tema. Y desde 1945 a 1961, él se siente como un náufrago investigando el tema de los platillos volantes, pero es el primero que desarrolla la hipótesis de los ciclos bienales, la famosa teoría marciana, mucho antes que Aimé Michel, que Jacques Vallée y que Eduardo Vuelta. Y esto lo puedo demostrar, porque está publicado tanto en el Diario Pueblo como en el Ideal Gallego de Galicia, que me he tenido que ir a... Bueno, que es una historia muy larga, ¿no? Pero es apasionante porque es volver a los orígenes y volver a reinicializar el fenómeno ovni desde el principio, con quiénes fueron los primeros personajes, cuáles fueron los primeros casos, cómo se crean las primeras asociaciones, cómo empiezan los primeros intereses comerciales, cuándo se publican los primeros libros, quién los publica, cuándo se crean los primeros conflictos entre distintas asociaciones de ufólogos por puro protagonismo. Es una historia muy interesante que nos hace ver de dónde venimos.
Me llama la atención, ¿no? Porque estás viendo eso sin intoxicación cultural, ¿no? Que es lo que le tenía a esa gente, que no tiene intoxicación cultural o incluso ni de ningún otro tipo. Ninguno. Es lo que veían, lo describían. Claro, es que eso es lo maravilloso. Muchos años después, cuando llegaron los franceses con la hipótesis psicosocial, decían, no, no, claro, es que todo el mundo estaba obsesionado con Marte, es que todo era Marte, es que Marte, los marcianos, por eso todo el mundo hablaba de Marte. No es verdad, no es verdad. A ver, a lo mejor es que George Sadansky no veía películas americanas, ni veía cine americano, pero es que George Sadansky hablaba de Venus. Nuestro primer contactado, Fernando San Martín, hablaba de Saturno, no hablaba de Marte. Entonces, claro, hay cosas que has leído tantas veces que te las acabas creyendo, porque te las han repetido tanto que dices, coño, pues ya está solucionado el tema. Pero cuando vuelves al principio, te vas a las hemerotecas y vuelves a reconstruir la historia año a año, te das cuenta de que es que no, es que nos han tomado el pelo, es que esto no es tan fácil. Oye, No es tan sencillo como nos han... ¿qué hemerotecas? Porque yo te veo en algunas bibliotecas revisando a periódicos antiguos y tal. ¿Qué bibliotecas o qué sitios vas tú para visitar todos esos? Si me da a mí por ir un día a algún sitio esto a revisar Claro, estos es que periódicos, ¿dónde es? Por ejemplo. Ahora hay muchos periódicos que han recibido subvenciones y se han digitalizado. Entonces tú desde tu casa, cómodamente sentado en tu sofá, a través de páginas institucionales, en el caso de los periódicos gallegos, pues a través de páginas de la Xunta de Galicia, tú puedes consultar un montón de periódicos. Pero, amigo, los grandes diarios, como son muy espabilados, han digitalizado sus propias hemerotecas, entonces ahí ya tienes que pagar, ya no es gratis. Bueno, pues no pasa nada, pagas, ¿no? La Voz de Galicia, por ejemplo, el Faro de Vigo, pues ahí tienes que pagar, te suscribes y ya puedes consultar la hemeroteca. Pero hay otros diarios que para aquí son clave, porque por ejemplo en el caso de Óscar Ribrea en el año 49, fíjate lo que te digo, 1949 o 1950, él conoció al que era director del Ideal Gallego. Y entonces él empezó a publicar sus artículos, primero sin firma, luego con seudónimo, firmaba como Óscar Rebre, en vez de Ribrea, Óscar Rebre, porque él trabajaba en el Centro de Meteorología. Y en aquella época el Centro de Meteorología dependía del Ministerio del Aire, o sea, del Ejército del Aire, o sea, que estaba bajo jurisdicción militar. Por eso no hay fotos de Ribrea y es tan difícil localizar sus trabajos, porque el pobre estaba acojonado. Decía, joder, a mí me van a expedientar por hablar de esto de los platillos volantes. Y el Ideal Gallego no se ha digitalizado. Con lo cual, si quieres consultar, esta es la old school. Si quieres ver la hemeroteca del Ideal Gallego, solo hay dos sitios. El archivo del Reino de Galicia, que está en La Coruña, y la Biblioteca de Galicia, que está en Santiago de Compostela. Entonces te tienes que ir físicamente, pedir cita por adelantado, y ahí te sacan los mamotretos, unos tomos gigantescos con los periódicos encuadernados por año, que eso está muy guay también, y tienes que ir pasando las páginas físicamente, página a página, diario a diario, de cada uno de los periódicos, que es un currazo, pero que está muy bien. Luego en Madrid, por ejemplo, he tenido que renovar la tarjeta de investigador para poder entrar en los archivos de la Biblioteca Nacional de España, que es una puta mierda, y lo digo, porque ahí no tienen los periódicos ni digitalizados ni físicos, los tienen en microfilm, macho, que yo consultaba los microfilm de La Voz de Galicia en los años 90, y ahí los tienen, que no te los puedes imprimir, que tienes que hacerle una foto a la pantalla que te sale deformada y luego no hay Dios que lo transcriba. O sea, no te imaginas las horas que me he tirado yo y amigos que me han ayudado para transcribir los artículos de Óscar Ribrea, por ejemplo, en el diario Pueblo, porque él publicó no solo en la prensa gallega, él publicó en el diario Pueblo, en la revista del Ejército del Aire, en la revista de la Asociación Española de Meteorología, en Standec. Ribrea fue el primer tío que resolvió el caso Humo en 1972. Óscar Ribrea fue el tío que resolvió el misterio de Humo diciendo esto lo montó José Luis Jordán Peña en 1972 y lo mataron ufológicamente. Esto es un símil, ¿no? Pero en 1973 Antonio Rivera y Rafael Farriols se cargan a Ribrea y Ribrea desaparece de la comunidad ufológica, aunque él murió en el 77, pero en 1973 se produce la primera muerte de Ribrea. Bueno,
Es que esto es otro programa, tío. Es que me vengo arriba y os puedo estar hablando 14 horas. A ver, pero yo te había escuchado, corrígeme si esto no es cierto. Yo, para mí, que te había escuchado hacía 2 o 4 años mencionar en La Rosa de los Vientos que te estabas interesado en la figura de Rey Brea. ¿Puedo...? ¿No? Si te cuento, es que no te lo vas a querer. Yo descubro la figura de Rey Brea en 1986, 87, o sea, a mediados de los años 80, de la forma, o sea, es que además, ahora que estoy redactando ya el libro, estoy flipando con las sincronicidades, coincidencias y casualidades alucinantes que me he encontrado con el tema de Rey Brea. Yo, en el año 86-87, estaba muy de moda aquello de que los ovnis eran globosonda, ¿no? Todo el mundo decía, este hombre es un globosonda, un globosonda. Entonces a mí un día se me ocurre, yo era un crío, era un enano, vivía con mis padres, ni me afeitaba. Todavía no había visto el ovni con Javier Sierra. Entonces a mí se me ocurre, bueno, pues vamos a ver si es verdad esto de que los ovnis se pueden confundir con globosonda. Y entonces me voy al Observatorio Meteorológico Provincial de La Coruña. Claro, llega un chavalito, un crío ahí, ding dong, buenas, que quería saber cosas de los globos sonda. ¿Cómo funciona esto? Porque yo lo que quería era ver cuál era la velocidad de ascensión, cuál era el diámetro que alcanzan, si realmente se podían confundir con ovnis, ¿no? Entonces el director del observatorio le encarga a uno de los funcionarios, le mete el marrón, a ver, ocúpate tú del crío este, a ver qué cojones quiere el niño este con los globos sonda. Y entonces tuve la suerte de que esa persona, que se llamaba Carlos, me permite ir con él a lanzar los globos sonda a las 12 de la mañana, volver a las 12 de la noche, yo hago fotos, yo tomo mis notas, estuve varios días yendo al observatorio y al final publiqué un artículo que se publicó en la revista Karma 7, que se titula Ovnis o globos sonda, que fue uno de mis primeros artículos, creo que en el año 87 se publicó. Y uno de los días que estaba con este tal Carlos, en el meteorológico de La Coruña, se me ocurre preguntarle, es que este tío tiene mucho, lo heredó de su padre, tiene mucho carácter. Le digo, oiga, ¿y usted, don Carlos, cree que estos aparatos, estos globos sonda, se podrían confundir con ovnis? Entonces el tío se queda muy serio, me fulmina con la mirada y me dice, pero niño, ¿tú quién eres? Yo soy Manuel Carballal. ¿Pero y por qué me eso? Pues porque lo quería saber. ¿Pero tú sabes quién soy yo? Pues no, señor, yo no sé quién es usted. ¿Pero tú sabes quién era mi padre? Pues no tengo ni puta idea. Pues era Julio Iglesias, como el de todos, ¿no? No sé. No, yo soy Carlos Rey. Ah, y mi padre era Óscar Rey Brea. ¿Y quién era su padre? Mi padre era el Gallego Sabio, me dice. Que el Gallego Sabio fue un alias que le puso Antonio Rivera. Y así, de esta forma tan alucinante, es como yo descubrí que había existido en La Coruña un tío que había inventado la ufología. Y gracias al hijo, yo tuve acceso a todo su archivo, a sus cartas, a todos los informes que hizo y demás, y de ahí nace mi fervor y devoción por don Óscar Rey Brea, que el próximo día 6 de enero, por eso estoy metido yo en esta movida, el 6 de enero de 2023 se cumple el centenario de su nacimiento. Entonces me ha parecido que sería muy bonito que en el centenario de su nacimiento existiese una biografía de este tío totalmente anónimo, que nadie conoce, que ni siquiera los aficionados a los ovnis saben quién fue el tío que inventó la ufología, y por eso estoy aquí, dale que te pego, a macha martillo, para poder terminar este trabajo para que el próximo 6 de enero exista, y a ver si consigo que, como ocurrió con Manuel Osuna en Umbrete, que el Ayuntamiento de La Coruña por lo menos le ponga una calle a este Gallego Sabio que hizo cosas muy alucinantes en vida. Qué bueno. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Siempre hay un gallego que lo hace todo primero. O sea, los gallegos no sé qué tienen. Como dice que hay un gallego en la luna, pues ahí está. Evidentemente, lo siento por los asturianos, pero es que los gallegos están... Bueno, nosotros yo te comenté ya cuando te mandamos la invitación para que vinieras a hablar de este libro que has sacado, ¿no? De WAPS, pues fuera de micrófono, WAPS, el secreto, pues te había
hecho una conversación diciendo que también quería hablar de Carlos Rey-Brea, y tú dijiste, bueno, todavía estoy trabajando en muchos detalles de esto y aún no está listo. Y yo sé de sobra que detrás de Rey-Brea hay una historia fascinante que tiene que ser contada y que aún no ha sido contada. Me alegro de que seas tú el que la vaya a contar, Manu. Así que recuerda, te dejamos aquí bien alto y bien claro que cuando tengas los materiales listos y estés dispuesto, los micrófonos estarán a tu disposición y haremos un programa por todo bombo y platillo sobre el gallego sabio cuando tú estés listo. Yo encantadísimo, de verdad. Solo me queda una pista. Yo creo que ya he quemado todos los cartuchos, ya le he tocado los huevos a todo el mundo, ya no me queda nadie más a quien molestar. He estado en todos los archivos, en todas las hemerotecas. Hace poco estuve en el Archivo Histórico Militar de Ávila para conseguir el expediente militar de Rey-Brea, que lo condecoraron, flipa. Es de los pocos voluntarios de la División Azul al que condecoraron con los alemanes y los españoles. Él tuvo una Cruz de Hierro alemana y una Cruz Roja al mérito militar por los españoles, porque fue herido en combate en 2 ocasiones. Él era motorista de enlace. Es que es una historia preciosa, macho, de verdad, es que es una historia alucinante. Pero como esto va a salpicar, van a llegar muchos jamaos cuando salga esto, porque va a salpicar a muchos intocables de la historia de la ufología patria. Claro. Van a sacar a la luz cómo ocurrieron muchas cosas en nuestra historia de los platillos volantes. O va a haber mucha gente que se va a cabrear mucho. Es que entonces quiero tener cerrado y muy irrefutable. Bueno, pues siempre. Estás contando eso, es que mi abuelo estuvo en la División Azul y también tiene una cruz gamada y también fue condecorado. Lo que pasa es que murió el pobre, pero qué pena que no estuviera vivo, que le hubiera preguntado por este tipo de fenómenos. Habrá estado en la 629 unidad, ¿no? Hostia, pues ahora mismo no me acuerdo, pero tendría que revisarlo. Ya le preguntaré a mi padre a ver qué está escuchándonos ahora. Pues mira, si estuviese ahí, me encantaría hablar con él, porque ya murió. El pobre murió hace unos años, pero no hace poco, no hace mucho. No, yo he localizado algunos hijos y nietos de divisionarios, pero claro, es que esto estamos hablando de los años 40 del siglo pasado. Claro. Pasó mucho tiempo. Bueno, hemos abusado mucho de tu paciencia, como siempre eres muy generoso con nosotros, Manuel Carballal. ¿Qué otras cosas tienes en ciernes? ¿Qué otros proyectos se avecinan? ¿Nos vas a regalar y nos vas a hacer partícipes? Pues mira, si Dios quiere, quizá mañana o pasado podamos ya sacar el segundo libro de esta colección, Solo para tus ojos. El primero es WAPS, el secreto, y el segundo será, si Dios quiere, y el CSIC y el CNI no lo impide, Inteligencia y Guerra Electrónica, que es un libro escrito por un militar en activo en una unidad española de guerra electrónica, y que nos va a revelar un mundo nuevo y alucinante en el que estamos sumergidos quienes tengamos teléfono móvil o un ordenador y que nos interesen los ovnis sin saber. Y esto es cuestión de días ya. Esto suena a que nos vas a deber otra entrevista para hablar de otro libro, porque la temática suena muy, muy, muy relevante, Manu. Quien debería hablar es él, Daniel porque es un Valcárcel, ¿no? Se llama. Daniel Valcárcel, ahora ya lo podemos decir, es el autor de algún artículo muy polémico en el Ojo Crítico, solo que hasta ahora no nos permitía revelar su identidad. Y él firmaba como D. Hay alguna portada del Ojo Crítico, recuerdo una que está dedicada a las materias reservadas y los secretos oficiales, que escribía alguien con el seudónimo de D. Y como hay todavía algún gilipollas y algún subnormal profundo que se cree que esto de las fuentes nos lo inventamos, pues no, este es una persona real, es un militar en activo que ahora va a firmar este libro, que además tiene una historia muy chula, porque este libro nace cuando, tras salir todo el escándalo de la Comisión OVNI del Pentágono, yo le pido a Dani, que es uno de nuestros consultores de cabecera,
tú no harías, igual que se lo pedía a Rodrigo Bravo, por ejemplo, al piloto de la Fuerza Aérea Chilena, a otras personas, tú no podrías hacernos una valoración para el ojo crítico de esto. Y Dani, como es muy puntilloso, empezó a escribir. Y siguió escribiendo, y siguió escribiendo. Oye, que para el número 93 no lo tengo. Oye, que para el 94 no lo tengo. Oye, a ver para el 95. Oye, que al final me ha salido un libro. Pues nada, tío, te publicamos el libro, sin problema. Y por eso ha salido un libro en vez de un artículo. Qué bueno. Pues tocará que te acerques y habrá que extender la invitación a Daniel también. A ver si se anima a venir. Lo vais a flipar. Es un personaje extraordinario, Daniel Valcarce, tipo único. Pues nada más, Manuel Carballal. Muchas felicitaciones con la línea editorial que llevas en El Ojo Crítico. Una vez más, estamos muy agradecidos por estos libros que estás poniendo, tanto WAPS, El Secreto, como toda la línea que has traído de cuadernos de campo anteriores, de las cuales yo tengo casi toda la cole. Algún día que vaya de vacaciones a España, pues me juntaré contigo y buscaré los que me faltan. Yo los tengo todos ya, los tengo todos. Me los pedí todos y ya me llegaron. Y ojo... Vosotros, los que habéis comprado los libros, qué bueno. Sí, si te faltan 3 del inventario, fuimos nosotros. Pero bueno, te queda por lo menos saber que unos cuantos de ellos están recorriendo los monumentos de Dallas por aquí, ¿no? Y se están yendo al repositorio de libros. Mira, pues quedan preciosos en mi estantería, por cierto. Es que sí, que son bonitos, joder. Ahí están. Aquí está. Pues Que no sé si vas sudor y lágrimas cada libro de esos. Que si no vas a sacar más, el 10 o acaba aquí la colección o... Con la hostia, déjame vivir, tío. No, te pregunto, porque como estás con 2 colecciones a la vez y tal... Venga, cuélgate y ponte a escribir, cabrón. Es que he estado con 3 libros a la vez. Estoy con el de WAPS, con el de Dani y con el de Rey Brea y con el Ojo Crítico número 95. Es que ya no sé ni lo que hago. No me Pero imagino, ya no estoy haciendo Oscar Rey Brea y la guerra electrónica, WAPS, la historia de Rey Brea o el secreto de la inteligencia. Es que ya no sé ni lo que estoy haciendo. Oye, en estos 2 últimos años, Manu, has hecho una tremenda producción de escritor, ¿eh? Claro, es que curró como un chino, negro, enano, los 3. Bueno, pues en vías de contacto, además de tu maravilloso fanzine El Ojo Crítico, bueno, fanzine yo lo llamo revista, pero bueno, además de tu revista El Ojo Crítico, ¿hay alguna otra vía de contacto que quieras compartir con nosotros para la audiencia? Y bueno, estoy en Twitter como El Ojo Crítico, en Instagram como El Ojo Crítico, en Facebook estoy como Manu Carballal, también tenemos un grupo del Ojo Crítico y bueno, el que me quiera buscar seguro que me encuentra, si tampoco... Y el que te quiera escuchar también te puede escuchar cada semana en La Rosa de los Vientos, este mítico programa de misterio que es de lo mejor que hay, tratando temas así paranormales, mistéricos y sobre todo también de rabiosa actualidad, que hacéis una mezcla entre las dos cosas muy buenas, ¿verdad? Después de Clave 45, por supuesto. Sí, después pero mucho antes. En fin, Manuel Carballal, todo un referente para nosotros. Gracias por tu tarea. Esto te lo digo de corazón, ¿eh? Gracias por tu tarea y gracias por compartir tantas cosas que nos dejas por escritos y que, fíjate, yo tengo unos cuantos amigos latinoamericanos por aquí, por Texas, y cada 2 por 3 que tenemos conversaciones y reuniones, ¿no? Yo les saco un libraco de estos, como por ejemplo los aliens ancestrales o Alta Extrañeza, ¿no? De la colección tuya, y les digo, pillaros esto, coño, leer, joder, leer. Y en fin, que por lo menos, como digo, has dejado ya constancia escrita mucha de tu experiencia, de tus investigaciones, de las cosas a las que has llegado a conclusiones, ¿no? Y por eso yo al menos te estoy muy agradecido. Repito, muchas gracias, Manuel, tu labor es impagable. No, al contrario, de verdad, gracias de todo corazón a vosotros por darme voz y permitirme compartirlo. O sea que no, gracias, de verdad. Bien, pues nada más, Manuel, nos vemos pronto porque te traeremos una vez aquí con Daniel Valcarce cuando tengas ya el libro listo y nos los podrás exponer, que estaremos aquí, a pendientes de tus palabras. Hasta pronto, Manuel Carballal.
Adiós.